Oiga, hoy el Centro de Estudios Espinosa Iglesias estará presentando un reporte sobre movilidad social en el mercado laboral. Muy interesante el tema. Se va a ofrecer una visión del primero al tercer trimestre de este año, de este 2020. ¿Cómo se ha visto afectado el empleo en este contexto de la pandemia? Yo le agradezco a Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social con Equidad de el CEI, que aceptara platicar con nosotros sobre este tema que me parece muy interesante. Te saludo, Rodolfo. Buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia. Oye, pues arrancamos acerca de este tema, cómo ha afectado la pandemia en este tercer trimestre del año en lo laboral aquí en México. Bueno, por supuesto que la pandemia ha hecho que se reduzca la movilidad social, pero también ya desde antes de ella, los avances que se tenían eran pues bastante limitados. Por ejemplo, si nos vamos al primer trimestre de este año, observamos que el 21% de los ocupados aumentaron su ingreso laboral y en promedio se aumentaron las remuneraciones laborales muy poco, 0.21%. Estas cifras son ligeramente mejores que en 2019, pero aún así representan un aumento muy pequeño. Después de este primer trimestre, pues evidentemente las condiciones del mercado de trabajo no han sido las más apropiadas para la movilidad social. Sin embargo, nosotros nos concentramos en explicar los factores que en términos generales, no nada más en esta pandemia, pues están deteniendo esta movilidad social, porque aun si recuperáramos una situación del mercado laboral semejante a la de 2019 o años anteriores, tendríamos severos problemas. Fundamentalmente tres. Hay una gran población excluida del mercado de trabajo, más de 7 millones de personas. Hay un gran número de renuncias que se dan por razones que no tienen que ver con que las personas vayan a un trabajo mejor, y esto afecta prácticamente al 80-75% de las renuncias que se dan por razones de género, restricciones que se imponen a las mujeres y que las obligan a renunciar, y también los despidos que hay en el mercado de trabajo, pues se están dando por situaciones que poco tienen que ver con no haber cumplido condiciones de productividad o de, digamos, adecuación a las exigencias del trabajo. La mayor parte de los despidos están determinados ya sea porque la salud de las personas se deterioró o tuvieron alguna incapacidad y los empleadores ya consideraron que no debían de ser mantenidos en la planta laboral estas personas, a pesar de que su productividad, insisto, no se veía fundamentalmente mermada. Y otra razón es la edad. Por razones de edad hay una gran cantidad de despidos y esto significa que simplemente por alcanzar cierto número de años en el mercado de trabajo, aun cuando se tengan los conocimientos, las fuerzas, en fin, todos los requisitos para cumplir una tarea, pues los empleadores no están manteniendo a estos trabajadores. En esto nos concentramos y consideramos que es algo realmente grave porque pues hay cuestiones de discriminación o de exclusión forzada que están impidiendo que tengamos a los trabajadores pues en los empleos que más beneficiarían no solamente a ellos, sino también a la planta productiva del país. Claro, Rodolfo, dos preguntas, si me permites. La primera, ¿se tiene el dato de cuántos empleos se han perdido durante esta pandemia en México? Se hablaba poco más de 1 millón, tú nos dirás. Y también, ¿a qué género ha afectado más el desempleo? Me refiero, ¿varones o mujeres aquí en México? Sí, las cifras van ajustándose conforme pues hay algunos elementos de recuperación en algunos estados y también retrocesos,
pero por lo menos 500,000 de trabajos formales son los que se han perdido. Y se estima, porque esto es algo un poco más complicado de determinar, que hasta 2,5 millones de trabajos, ya sea formales o informales, son los que también han sido afectados. Pero no es nada más una cuestión de afectación del empleo. Aún los que permanecen en alguna actividad productiva han visto caer sus remuneraciones. Y estamos viendo, pues ya lo reveló el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que esto se está traduciendo en una pobreza muy preocupante. Estamos pasando de 37% de la planta laboral en una situación en donde no puede comprar una canasta básica de alimentos a 44%. Y algunas estimaciones hablan de que pues, por estas condiciones del mercado de trabajo podríamos terminar con hasta 11.2 millones de personas pobres. La mayor parte, por cierto, pues que antes estaban en estratos medios o con cierta vulnerabilidad, pero no en pobreza, y que ahora se han visto empobrecidos. ¿Más hombres o mujeres han perdido su empleo, si tenemos el dato, Rodolfo? El efecto es más sobre las mujeres que sobre los hombres, pero quizás no es tanto en términos de desempleo, porque el desempleo que se ha disparado de 3 a 6% en los pasados meses, pues no nos revela otro fenómeno, que es que las mujeres se retiran del mercado de trabajo, es decir, formalmente no están desempleadas porque ya no buscan empleo y se dedican a labores domésticas. Y este fenómeno tiene que ver con lo que diagnosticamos en el boletín, en donde pues prácticamente el 77% de estos más de 7 millones de personas que están excluidos o excluidas del mercado de trabajo son mujeres. Y esto lo que significa es que pues son las primeras en que por embarazo, por matrimonio o porque no se les da permiso para trabajar por parte de algún familiar, se retiran del mercado de trabajo. Entonces las cifras de desempleo no nos revelan pues la adversidad que están sufriendo las mujeres por otros mecanismos. Pues yo le agradezco a Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, por esta información. Un gusto estar con ustedes.